Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Informática Colectiva. En este video te voy a dar una breve introducción de cómo crear o entrenar redes neuronales a través de los servicios de como es Google Colab y usando Google Drive sin necesidad de descargar programas y de una manera 100% gratuita. Así que quédate en este video. Y bien, como ejemplo hemos creado un notebook en la cual pues en el notebook podemos agregar lo que son archivos y algunos comandos que nosotros vamos a poder ejecutar. Pero ¿cómo vamos a empezar a crear una red neuronal? Para la gente que ya sepa lo que es una red neuronal, prácticamente va a ser un set de un tipo de datos en la cual nosotros vamos a entrenar esa red para obtener la mayor precisión y al momento de comparar los datos pues nos pueda arrojar un resultado. Esto creando unos nodos de capa o redes interactivas, y hay diferentes tipos de capas. Sin embargo, en este video me voy a centrar en cómo dar tus primeros pasos a la inteligencia artificial con redes de entrenamiento. Lo primero que necesitamos es tener una cuenta en Google y vamos a irnos al servicio de Drive.google y aquí vamos a agregar lo que es la extensión de Google Colab. Así que para ello vamos aquí a nuevo, vamos a darle en más, conectar más aplicaciones. Al momento de darle en conectar más aplicaciones, nos va a abrir el Workspace Marketplace, en la cual vamos a poder instalar las aplicaciones de manera gratuita, que en este caso vamos a utilizar una. Hay miles de maneras de poder hacer una red de inteligencia artificial, sin embargo creo que esta opción me parece la más accesible para todos los usuarios, ya que no vamos a usar nuestro poder de cómputo, vamos a usar un poder de cómputo lo que está basado en la nube, y pues vamos a utilizar los servicios de Google, es decir, que no vamos a depender de nuestro hardware para poder darle potencia de entrenamiento, sino que vamos a crear una red neuronal a través de los servicios de Google y vamos a usar su potencia que está en sus servidores. Así que vamos a escribir Colab o Collabority para los mexicanos y vamos aquí a darle en instalar. Prácticamente lo que nos va a permitir esto es poder instalar, usar lo que son las librerías de TensorFlow desarrolladas por Google y también utilizar lo que son los colaboradores. Hay una amplia gama de desarrollo, incluso pues este archivo lo puedes descargar y guardarlo en una USB, pero vamos a dar los primeros pasos. Una vez instalado, lo que vamos a hacer es que vamos a darle el nuevo y vamos a darle en nuevo documento, vamos a darle en donde dice nuevo archivo más y vamos a darle en donde dice Google Collabority, que como pueden darse cuenta es la aplicación que hemos conectado previamente. Bien, pues una vez creada esta red neuronal, vamos a copiar los pasos, o en este caso los notebooks, pero tú puedes hacer esto buscando tutoriales en internet. Simplemente te voy a explicar en este video cómo funciona de poco en poquito. Aquí tenemos la interfaz principal, tenemos algo llamado que es entorno de ejecución, que prácticamente pues te permite ejecutar todas las celdas pues como te aparecen aquí. También te va a poder reiniciar el entorno, ya que en algunas ocasiones es necesario reiniciar el entorno a la hora de ejecutar ciertos programas, ya que no siempre se queda almacenado y tienes que reiniciar el entorno porque pues como es versión gratuita pues a veces se desconecta el servidor. Así que pues vamos a darle en donde dice cambiar tipo de ejecución y aquí tenemos una aceleración de hardware. Lo que yo recomendaría es que la tengas activada en GPU o en TPU. El TPU es un tipo de hardware específicamente para a la red de inteligencia artificial o a las librerías de TensorFlow. De hecho, hay una especificación para usar el TPU. Se tiene que instalar específicamente versiones para el TPU, así que vamos a utilizar lo que es el GPU para que el procesamiento esté mucho más rápido, ya que como podemos darnos cuenta vamos a crear un archivo y a la hora de crear se nos va a poner aquí el nombre, en la cual podemos cambiarlo y podemos poner lo que nosotros queramos, ¿vale? Entonces vamos a ponerle prueba y tenemos una extensión llamada IPYNB, la cual pues va a hacer referencia a este tipo de archivos de Google Colab, en la cual tú puedes mandar, compartir con demás colaboradores para que puedan hacer un programa, solamente con pues usando la terminal, ya que como tal este programa no va a tener una interfaz gráfica. Bien, así que una vez hecho eso, pues yo creo que es lo más sencillo utilizarlo. Por esta parte de aquí tenemos algo llamado archivos, en la cual pues en algunas ocasiones también podemos darle permisos para poder
permitir que acceda a nuestros archivos de Google Drive. Así que al momento de darle a clic aquí se nos va a activar lo que es el Google Drive y podemos acceder, no sé, tal vez a unos datos de entrenamiento. En mi caso, hace un tiempo hice un video de cómo crear una inteligencia artificial que escribe por ti mismo y expliqué también más o menos cómo funcionaba, y pues en ese repositorio se me descargó algo llamado GPT-2, en la cual pues estos archivos contienen lo que son los sets de lo que es la librería, los modelos de entrenamiento, y por supuesto aquí se encuentran todos los archivos necesarios. Sin embargo, hay una amplia categoría de lo que es la red de inteligencia artificial, por lo que lleva tiempo aprender cada uno de ellos. Pero bueno, aquí una vez hecho eso, si nosotros nos vamos aquí a la carpeta de hacia arriba, podemos darnos cuenta que ya estamos accediendo a lo que es el núcleo de este programa. En este caso aquí tenemos lo que es instalado TensorFlow, la versión que viene por default en este programa. También tenemos los repositorios como Python y todo esto. Pero si nosotros queremos acceder a nuestra carpeta de Google Drive, nos vamos aquí a Content, Drive y vamos a irnos a My Drive. Y en My Drive aquí podemos darnos cuenta que tenemos nuestros archivos, nuestras fotos, todo lo que está almacenado en Google Drive lo podemos ver desde aquí, ¿vale? Pero eso lo vamos a ver en otros videos, ya que como tal no me voy a centrar en esta parte, ¿vale? Y de momento, bueno, pues a la hora de instalar una librería, lo que tenemos que hacer prácticamente pues es escribirla en la línea de comando. Aquí voy a dividir la pantalla para que sea más fácil, ya que lo voy a copiar de un notebook que es de introducción, y que por supuesto, bueno, pues aquí nos da cómo hacerlo, qué es lo que para qué sirve, dependencias, y como pueden darse cuenta a la hora de darle en un install, esto va a indicar que vamos a desinstalar la versión que tenemos actual, la de TensorFlow, la 1.15, que ya acabamos de ver hace unos instantes, y vamos a instalar el TensorFlow normal y el GPU para la versión 2.4, ya que la más actual es la 2.7, así que no tendríamos ningún problema si instalamos esa. Bien, si copiamos y pegamos los comandos, vemos que es muy sencillo, y si nosotros le vamos aquí a pegar, vemos que aquí nos dice que se está desinstalando la versión anterior y estamos instalando TensorFlow 2.7, ¿vale? Y en este caso, bueno, pues aquí se nos va a aparecer este tipo de historial, en la cual pues este historial sirve para darnos cuenta que efectivamente se están ejecutando las versiones. Y como pueden darse cuenta, aquí nos aparece que se están descargando, pero no se va a descargar a nuestra computadora, sino a lo que es nuestro drive o en el núcleo de toda la instalación, ¿vale? De momento aquí tenemos lo que es como primer paso instalar las librerías necesarias. En este caso vamos a utilizar la de TensorFlow. Algunas de las programas, o depende de lo que queramos hacer para los sets de entrenamiento, te pide que usemos lo que es el NumPy para las dimensiones y los arrays. Lo que sepan de matemáticas saben que los arrays son unos arreglos de datos de matrices, en la cual vamos a utilizarlo para las redes neuronales. En este caso, para esto sirve esta librería, y vamos a importar como dato o como alguna de sus funciones NumPy NP. También el DaTime TensorFlow, que por supuesto es lo que acabamos de instalar, y vamos a indicarle que desde TensorFlow vamos a importar los datos de prueba de Keras, que en este caso es Fashion Mainnet. Fashion Mainnet es una librería que pues contiene este tipo de fashion, como su nombre lo indica en inglés, que son como accesorios, ¿vale? Y en este caso, bueno, pues esta librería lo que tiene es que tiene un montón de imágenes, en la cual pues nosotros asignamos aleatoriamente una imagen. Puede ser a lo mejor la 505, este guarache, esta imagen, pero si te das cuenta, estas imágenes vienen en blanco y negro, y es que eso se hace para que las redes neuronales puedan identificar patrones, porque como tal, si tú quieres identificar una imagen que tenga color, pues lo que se tiene que hacer, simplemente lo que hacen las redes neuronales es identificar los patrones, como mi entorno de mi cabello, mi nariz, y por eso es que es más fácil o más visible ponerlo de esta manera. Así que una vez explicada esa pequeña teoría, vamos a importar lo que son las dependencias necesarias para este proyecto. Así que nuevamente vamos a copiar, y como te repito, tú puedes buscar un montón de tutoriales para que lo puedas hacer. Disculpen, es un poquito malo de la garganta porque se me seca muy rápido, y en la palomita nos indica que efectivamente ya se ejecutó correctamente y se importó. En algunas ocasiones no es necesario descargar el NumPy, ya que por defecto Google Collabority contiene estas herramientas
¿vale? Así que solamente va a ser muy pocas ocasiones en lo que lo vamos a necesitar. Aquí también podemos ocupar o podemos leer todo esto. Si tienes alguna duda sobre lo que son los ReLU, las neuronas, puedes pausar este video. No me voy a centrar tanto en leértelo, ya que me voy a tardar demasiado. Bien, pues aquí nos dice que para poder construir una red neuronal de datos, primero ahora lo que necesitamos hacer es cargar el set. El set son todos los archivos que ya hemos importado a través de esta librería de TensorFlow Keras. Así que vamos a copiar esta de Xtrain, y con Xtrain y YTrain vamos a ver en algunas ocasiones, uno va a ser para los datos de entrenamiento y otro para ver los resultados, ¿vale? Entonces vamos a indicarle que estas dos variables van a ser igual a los testeos y de que van a depender de lo que es el final means, y vamos a cargar los datos con este método, ¿vale? Y vamos a ejecutarlo, y como pueden darse cuenta, ya se ha descargado todos estos sets a través de esta URL que se va a importar a lo que es nuestro TensorFlow, ¿vale? En este caso vamos ahora a ejecutar la variable YTrain, y con el número 3 vamos a ver qué es lo que tiene. Bien, vamos a dejarlo así y vamos a poner lo que es el número 8 o cual número que ustedes quieran que esté dentro de los rangos, ¿vale? Aquí, como pueden darse cuenta, aquí ya tenemos un arreglo de datos de lo que son diferentes imágenes, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer ahora es que con el NumPy vamos a pasar esas imágenes a lo que es una regla dimensional o lineal para que pueda ser procesado a través de las líneas RGB, a través de píxeles que se prenden y se apagan constantemente o cambian de color. En este caso es precisamente sucede lo mismo. Ahora lo que vamos a hacer aquí es que vamos a importar lo que es MATLAB para poder visualizar el número de imagen que nosotros tenemos en el set de entrenamiento. En este caso, esta imagen, la 1051, indica que es una bota, ¿vale? Entonces vamos aquí a ingresar lo que es ahora, depende de tu set de entrenamiento o de la librería, vamos a cambiar estas imágenes. Tal vez aquí vamos a ponerle la imagen 925, y la imagen 925 indica que es una camisa. Entonces, como pueden darse cuenta, las imágenes aparecen con otro tipo de tonalidad. Como te repito, pues esto funciona prácticamente para que pues pueda identificar patrones más fácilmente, ya que el fondo no nos sirve, lo único que nos interesa es el objeto, ¿vale? Y ahora vamos a importar lo que es el catálogo. Dentro del catálogo vamos a asignar pues una característica, que en este caso son todas las características de catálogos que vienen de este set de entrenamiento. En este caso, si le indicamos que esta imagen cuál es, bueno, pues nos va a decir que esta imagen pertenece a una sudadera, ¿vale? Y dice shirt, ¿vale? Entonces, para que los que no sepan inglés, nos vamos aquí a traductor y... ¿vale? Nos vamos aquí, pegamos lo que dice shirt, y como pueden darse cuenta, pues shirt básicamente significa camisa, ¿vale? Es una camisa o una sudadera, pero pues se ve que es de manga larga. Bueno, en este caso depende del número que tú escojas aleatoriamente. Puede que sea una bota, un bag, un sandal, quad, dress, pullover. Bueno, vamos a dejar un poquito al lado eso y vamos a lo que es normalizar las imágenes. Aquí, como te indico, vamos aquí a realizar una operación tensorial para dividir la escala y asignarle un valor entre 0 y 1, y eso tiene que ver con las matrices, ya que al resolver este algoritmo, bueno, pues no vamos a poner cada píxel a entrenar, sino simplemente se tiene que reducir a una mínima expresión. Recuerden que en matemáticas esto funciona como matrices, ¿vale? Y aquí lo que vamos a indicar es que vamos a ponerle como 255, ya que aquí, como te repito, vamos a ponerle RGB 255, escala de colores. Bueno, pues aquí lo que vamos a hacer prácticamente es que vamos a utilizar en esas matrices, vamos a convertirla en colores. Y como pueden darse cuenta, RGB es el color 255, que es el color, los colores, ¿vale? En este caso, este color se compone por 00255,1, y así es como se van formando los colores computacionalmente, ¿vale? Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a agregar esto y vamos a indicarle un 0.0 para que
el valor sea de tipo flotante. Recuerden que eso vamos a darle una variable de tipo flotante, ¿vale? Que son el tipo de dato que vamos a necesitar. Bien, aquí vamos a hacerle para el de entrenamiento y el testeo, ¿vale? Viceversa, para que las dos redes puedan funcionar correctamente. Ahora aquí vamos a dimensionar el dataset. Aquí nos dice que como cada imagen de este entrenamiento es de 28 por 28 píxeles, por obvias razones se va a tener que multiplicar para que la matriz quede linealmente, ¿vale? Entonces para ello vamos a utilizar esto y vamos a ponerle -1, ya que en programación se empieza a contar desde el 0. Entonces si tenemos aquí una sucesión numérica de 0, 1, 2, 3, 4 y 5, el 1 va a valer, el 0 va a valer 1, el 1 va a valer 2 y así sucesivamente, ya que desde el 0 se empieza a contar, y es por eso que se tiene que utilizar el -1 para que quede más precisa, ¿vale? Entonces vamos aquí a copiar lo que es esta línea de comando, y recuerda que pues no lo estoy explicando todo detalladamente, ya que en sí llevo más de 15 minutos grabando, y eso que lo estoy tratando de explicar bueno, no muy detalladamente, pero lo más concreto y compacto posible. Bien, ahora lo que vamos a hacer aquí es que una vez redimensionada, vamos a cambiar la cantidad de columnas a filas. Como te repito, si tenemos columnas en lo que es el array, ahora vamos a ponerlo en filas. Las filas son las que van horizontales y las columnas pues son las que van paradas, ¿vale? Entonces vamos a copiar esta celda y vamos a pegarla, ¿vale? Obviamente no voy a escribir todo el código mientras lo voy haciendo porque me voy a tardar demasiado, pero te puedes guiar de este tutorial para que aprendas más o menos a cómo funciona la red neuronal. Bueno, pues ahora ya que tenemos construidos nuestros datos, lo que vamos a hacer es que ahora vamos a entrenar esa red. Ya tenemos todo lo que necesitamos, lo que es obtener todos estos datos a través del Xtest y Train, que son los de testeo y entrenamiento, ¿vale? Aquí para ello vamos a indicar a una variable que va a ser de tipo Keras, que lo que vamos a necesitar, y vamos a construir un modelo secuencial con este método, ¿vale? A la hora de ejecutarlo, aquí lo que hicimos prácticamente fue que eso lo vamos a construir en capas, pero para darle valores a las capas vamos a utilizar una función llamada relu. También está la tan, pero vamos a utilizar la relu. También podemos hacer diferentes tipos de redes o neuronas. Estas van a ser como tal las capas de las neuronas. En este caso vamos a poner 2, el número de unidades. En este caso los números de unidades va a representar, son las capas conectadas entre sí, ¿vale? Y aquí vamos a poner el input shape, que vamos a ponerle un valor de 784. ¿Y por qué 784? Bueno, pues si multiplicamos 28 por 28, nos podemos dar cuenta que ese es el resultado de nuestra imagen, que mide 28 por 28 píxeles. Entonces si multiplicamos 28 por 28 nos va a dar, me salió mal la operación. Si multiplicamos 28 por 28 nos tendría que dar como resultado 784, ¿vale? Y eso es lo que vamos a usar porque es lo que necesitamos, ya que ese es el rango de todas las matrices convertidas a nuestra composición, ¿vale? Y aquí vamos a añadir una capa dropout. La capa de dropout es como una optimización, que existe un rango entre el 0.2 y 0.5 aproximadamente, que es entre el 20 y el 50%, para tratar de optimizar un poco lo que es esta red de entrenamiento, una capa de corte, para que tengamos menos probabilidades de sufrir pérdida de datos, porque como tal el procesamiento se va basando en nodos, y con esto solucionamos este problema para que sea un poquito más preciso, ¿vale? Ya que también podemos ajustar todos estos modelos para que hagamos una capa que mejor probabilidad nos dé de que sea más precisa o con el mayor porcentaje, ya que lo que se caracteriza principalmente esta red neuronal es que nosotros vamos a entrenarla y la vamos a entrenar probando valores diferentes. En este caso, bueno, pues yo ya había armado una hace unos cuantos días y le puse varias optimizaciones. Bueno, aquí en este caso vamos a quitar la red SAN, ya que no la vamos a necesitar. Vamos a ponerle la red relu, vamos a ponerle 2 redes relu y listo. Ahora vamos a añadir el modelo al Keras con el dropout, que es la optimización.
Entonces lo que hicimos prácticamente es que al modelo le vamos a añadir lo que es la optimización con este método de los layers. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a añadir una densidad o unas probabilidades del softmax para sacar lo más posible de entrenamiento. Para ello vamos a utilizar la siguiente línea de comando y te repito, tú puedes leerlo pausando este video, ya que no me voy a poner a leerlo, yo solamente te lo explico a mi manera. Y listo, vamos a ponerle unas 10 unidades. Recuerden que pues entre más unidades pongamos, más va a tardar nuestra red en entrenar. Bien, pues aquí vamos a compilar el modelo creado. En este caso vamos a copiar y pegar esta línea siguiente. Vamos a pegarle y aquí prácticamente lo que vamos a hacer es que vamos a obtener un modelo optimizado a través de estas categorías. Y vamos a asignar unos parámetros para que después podamos usarla y darle ya lo que es el entrenamiento. Vale, aquí vamos a darle el modelo Summary para poder obtener los datos de cómo quedó creado nuestro modelo, a los datos que le introducimos. Y aquí, como podemos darnos cuenta, aquí está lo que son las unidades que nosotros le hemos asignado y lo que es las unidades de los layers del softmax para la activación, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es que vamos ya a entrenar el modelo. Ya construimos la capa, ahora vamos a entrenar esas capas, ¿vale? Para ello vamos a utilizar el modelo, lo que es esta variable que es la que contiene nuestras capas. Ahora aquí nuestras capas con .fit vamos a entrenar lo que es el xtrain y ytrain, lo que habíamos puesto anteriormente, lo que son estas dos que hemos asignado, y los epoch, ¿vale? Aquí podemos también mejorar la cantidad de poch, la que poch va a ser la cantidad de veces que va a entrenar esa red y escoger los mejores resultados. Obviamente puedes aquí poner los números que tú quieras, pero siempre y cuando, bueno, pues no se pase de una sobreoptimización o sobreajustación de la capa, ¿vale? Así que vamos a poder entrenar con darle play y como pueden darse cuenta aquí ya me está empezando a entrenar los modelos. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta si nuestro modelo está siendo efectivo? Bueno, pues aquí lo que vamos a hacer es que nos vamos a fijar y tiene que pasar arriba de 0.92, 95 aproximadamente para que quede lo más preciso posible. ¿Vale? Entonces, vamos a esperar a que los epoch lleguen hasta su número 10, que es el contador. Y si nosotros ponemos aquí un 100, bueno, pues el epoch va a llegar hasta el número 100 y se va a tardar más en lo que es entrenar esta red, ¿vale? Yo todavía estoy aprendiendo inteligencia artificial, así que disculpen si pues en algunas ocasiones no puedo contestarle todas las preguntas. Pues también espero aprender de ustedes para que siga mejorando este tipo de pruebas, ¿vale? Entonces, una vez hecho eso, una vez entrenada nuestra red, bueno, pues nos va a dar un resultado final, que en este caso es el category occurrence, que es 0.90. entonces eso es como el porcentaje de precisión, ¿vale? Entonces en lo que termina vamos a pegar la siguiente línea de comando. Tardó aproximadamente 1 minuto 22 en ejecutarse y te repito que fue bueno ponerlo aquí en cambiar tipo de ejecución a GPU, ya que los GPU soportan mejor cantidad de información para ser procesados más rápidamente que un procesador. Están diseñados también para hacer que se procesen un poquito más de estos tipos de algoritmos, ¿vale? Ya que son gráficos y es por eso que se utiliza el GPU. Es por eso que también en la minería blockchain se utilizan esos tipos de algoritmos y es por eso que requieren de tarjetas gráficas. Bien, aquí lo que vamos a indicar es que el test loss, que es esto, va a ser aquí una operación prácticamente para evaluar el modelo, ¿vale? Y al darle en esta evaluación, lo que va a hacer es que va a tratar de sacar la media o el resultado final de lo que es mi red construida, ¿vale? Entonces vamos aquí a crear una nueva y aquí vamos a imprimir lo que es el testeo, ¿vale? Uno fue el testeo que vamos a sacar, que es el de aquí arriba, el test currency, ¿vale? Y vamos a ejecutarla, ¿vale? Ya con esto nos podemos dar cuenta que nuestro test de nuestras redes neuronales fue de 0.81
y obviamente pues estos modelos también los podemos convertir a lo que es un modelo hot.json para poder utilizarlo en más aplicaciones. Obviamente podemos guardarlo y es lo que vamos a hacer próximamente. También vamos a ver lo que es la arquitectura de la topología de esa red neuronal, así que esa va a ser la segunda parte. Como tal, esto fue una breve introducción de lo que son las redes neuronales. Espero que les haya gustado este video. No lo voy a editar porque me va a tardar demasiado y este video pesa dura 27 minutos. Disculpen mi voz, estoy un poco ronco. Me despido y hasta la próxima.